Un saludo a toda la tribu de la UP. Bienvenidos a esta tutoría. Para no perder tiempo, voy a pasar a presentaros a Nicolás Condés. Nicolás es psicólogo, es coordinador de las áreas de prevención de la Fundación Noray, de la Asociación Proyecto Hombre en Alicante. Él está en estos momentos en Alicante, desde allí hablará. Aquí estamos de todas partes, Nicolás. Tienes aquí un buen mosaico de personas de muchos orígenes. Él es miembro de la Comisión Nacional de Prevención de Proyecto Hombre. Y quiero agradecerte, Nicolás, quiero agradecerte en nombre de la UP tu presencia esta tarde con nosotros. Esta tutoría la solicitaron los padres que están en este momento aquí escuchándote porque corresponde a un interés de todos. Algunos de ellos te han hecho llegar preguntas y aquí estamos dispuestos a escucharte y a tomar nota y a aprender. Muchísimas gracias, Nicolás, por tu presencia y gracias a todos por vuestra presencia. Gracias a todos. Muchas gracias a Carmen y pues a todo el equipo de esta gran familia por invitarnos, ¿no? a Proyecto Hombre a compartir pues nuestro conocimiento, nuestra experiencia y también a pasar una tarde pues con coloquio, ¿no? Pues no sé, hablando de estos temas que en muchas ocasiones pues parece que nos dan un poco de reparo, ¿no? Hablar, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada vez menos, sinceramente, creo que cada vez menos reparo porque, bueno, al final tenemos que tener claro la realidad de nuestros chavales y nuestras chavalas y esta es una parte más de su realidad. Yo he preparado, estábamos hablando anteriormente, yo he preparado pues una pequeña presentación con algunas cosas, ¿no? que puedan ser de interés, pero bueno, realmente lo interesante es el coloquio posterior, ¿no? Que se pueda establecer. Es decir, pues bueno, no solo preguntas, sino comentarios o inquietudes que puedan ir surgiendo y que podamos resolver entre todas y entre todos. Si me permitís, esta primera diapositiva os quería pues, comentar, por lo menos, siempre que empezamos algo, pues nos tenemos que presentar, ¿no? Entonces, pues bueno, yo como vengo en representación, en este caso de Proyecto Hombre, de la Asociación Proyecto Hombre, pues bueno, nos presento. Es decir, al final, Proyecto Hombre, como veis ahí, es un método educativo terapéutico que ofrece soluciones en materia de prevención, tratamiento, rehabilitación en adicciones, buscando siempre pues, la autonomía de la persona. Al final, una adicción es una dependencia, por lo tanto, nuestro trabajo consiste en que la persona vuelva a ser autónoma, en la asunción de responsabilidades, es decir, que a través de esa autonomía vaya adquiriendo de nuevo otra vez esas responsabilidades y la capacidad para tomar decisiones. Y lo hacemos a través de diferentes, como veis, a diferentes servicios o recursos. Desde las comunidades terapéuticas residenciales, que sería el extremo con personas más desestructuradas, es decir, con una adicción de mayor histórico, de más recidivas en el tratamiento, hasta, en la parte de abajo del todo, como veis, pues programas de prevención universal, es decir, programas de prevención que realizamos en centros educativos, en centros juveniles, para chavales y chavalas de todas las edades, aunque no consuman, ¿no? En eso consiste la prevención. Es decir, la prevención consiste en intentar adelantarnos a situaciones que pueden ocurrir o no pueden ocurrir, ¿vale? En la mayoría de casos, en principio, no ocurren, ¿no? Pero bueno, siempre hay que intentar prevenir, ¿vale? Sí que quería empezar un poco contextualizando, es decir, ¿dónde estamos ahora mismo? Con respecto al tema del consumo de sustancias u otras conductas adictivas, nos tenemos que fijar siempre en la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, siempre. ¿Por qué? Porque ellos realizan 2 encuestas alternadas cada 2 años y una de ellas se llama Estudes, como veis ahí, que va indicada a chavales y chavalas que estudian y de las edades más o menos de vuestros hijos y de vuestras hijas, ¿no? Pues de 12, 13 a 16, 17, 18, más o menos, ¿no? Entonces, esa encuesta nos da, bueno, un indicativo de dónde estamos con respecto al consumo de nuestros chavales y de nuestras chavalas, ¿vale? Es una encuesta que contestan ellos y ellas
y nos van dando determinados datos. Por ejemplo, uno de los datos que nos da es qué sustancias son las más consumidas. En esto tampoco hay mucha sorpresa, no voy a decir nada sorprendente. Como veis, la sustancia estrella, la sustancia más consumida en España es el alcohol, como veis ahí, ¿vale? 3 de cada 4 chavales menores de edad en España consumen alcohol o han consumido alcohol alguna vez en la vida. Esto para los profesionales es bastante preocupante, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero bueno, sabéis que en España la cultura del alcohol lo hacemos todo con alcohol, de hecho, todo, absolutamente todo. Cualquier cosa que nos imaginemos, el alcohol está presente, ¿vale? La segunda sustancia que aparece como más consumida por nuestros adolescentes es el tabaco, y la sustancia ilegal más consumida en España, y no solo por nuestros adolescentes, como veis ahí, es el cannabis, normalmente en formato de marihuana, ¿vale? De hojas secas, ¿de acuerdo? Aquí lo veis. Otro dato que es interesante a partir de esta encuesta es la edad de inicio del consumo. Y como vemos, por eso realizamos prevención en estas edades, porque claro, si los datos nos dicen esto, pues es necesario realizar este tipo de prevención, ¿no? Como veis, nuestros chavales y chavalas empiezan a consumir alcohol a los 14 años, de media, en España, ¿vale? Por lo tanto, seguramente, no sé qué edades tienen vuestros hijos y vuestras hijas, pero seguramente ya van a probar alcohol, ¿eh? Bueno, es la primera sustancia que llama a la puerta, siempre, ¿eh? Y en España más también, ¿eh? Más todavía, por la facilidad que tenemos de conseguir alcohol, ¿vale? Y lo barato que es, de hecho. Y luego os he rodeado aquí en rojo, porque como veis, el consumo de una droga bastante, bueno, todas las drogas son drogas, esto de las drogas blandas y duras, esto no existe. Todas las drogas son duras, ¿eh? Es decir, al final el alcohol, en España se ha considerado siempre el tabaco y el alcohol como una droga blanda, pero no es verdad. El tabaco sabéis que es el responsable de 3/4 partes de los cánceres de pulmón. El alcohol, hay, pues, en la última memoria de la Dirección General de Tráfico, pues el 60 o el 60 y pico % de accidentes de tráfico mortales hubieran dado positivo en alcoholemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, drogas blandas no existe esto de las drogas blandas. Y luego, como veis aquí, os pongo el cannabis porque antes de los 15 años prueban por primera vez, de media estamos hablando, pero prueban por primera vez el cannabis. En formato normalmente marihuana, ¿eh? Ya os digo que normalmente el formato es marihuana. Os he querido poner aquí esta diapositiva que nos habla de la relación. En esta encuesta normalmente las preguntas son, ¿has bebido alcohol en los últimos 12 meses, en el último año? ¿Has bebido alcohol en el último mes? ¿Vale? ¿Por qué en el último mes? Porque el último mes indica si el consumo es habitual. ¿Qué significa consumo habitual? ¿Que consume alcohol todos los días? No. Pero a lo mejor sí que consume alcohol gran parte de los fines de semana. Entonces eso ya es un consumo habitual, ¿vale? Y como veis, en el tema del alcohol, pues prácticamente el 60% de chicos y chicas, lo hemos diferenciado por sexos, pero bueno, como veis no hay mucha diferencia. De chicos, de hecho las chicas están por encima, como veis, 59,8%. Casi el 60% de nuestros chavales y nuestras chavalas consumen habitualmente alcohol, normalmente los fines de semana y normalmente en grandes cantidades. Es un consumo nórdico anglosajón de alcohol. En eso se diferencia a lo mejor de cómo consumíamos alcohol nosotros y nosotras en nuestra época, ¿no? Era un consumo más, pues bueno, más cultural, más... Ahora mismo el consumo se ha convertido en un consumo nórdico anglosajón. Y os he querido poner esta también porque aquí ya nos habla de un consumo intensivo de alcohol, ¿no? El binge drinking, es decir, pues consumo rápido de alcohol. En un corto periodo de tiempo, beber gran cantidad de alcohol. Todo el mundo conocemos ese concepto como botellón, ¿no? Y como vemos aquí, si os dais cuenta, pues bueno, hay un porcentaje interesante, como veis, el 32% más o menos, en el último mes, y que indica que de los chavales y chavalas que han bebido alcohol alguna vez, es decir, de ese 75% de chavales y chavalas que han bebido alcohol alguna vez, el 32 o el 30% hace botellón normalmente. Eso es un gran problema no solo para la salud, no solo para la salud, sino a nivel familiar, a nivel social,
Y no estamos hablando de adicción. Yo no estoy hablando de adicción. Estoy hablando de un abuso de consumo de esta sustancia en este momento. ¿Vale? Y como veis aquí, por aquí abajo, le preguntan también en esta encuesta dónde consiguen el alcohol. Porque claro, como sabéis, hay una ley en España y en cada comunidad en la que habla de que los menores de edad no pueden consumir ningún tipo de droga, ¿vale? Entonces, bueno, le preguntan dónde consiguen ese alcohol y como veis ahí, bueno, pues la inmensa mayoría lo consiguen, el 52%, en supermercados, tiendas de barrio, en casa, como veis aquí, en casa, ¿vale? O sea que no son sitios, o sea, no se tienen que buscar la vida de una manera o pensar mucho para encontrar el alcohol, ¿vale? Os he puesto aquí también el tabaco, os voy a poner alcohol, tabaco y cannabis porque son las tres sustancias que más consumen nuestros adolescentes, ¿no? Según esta encuesta. Os pongo también el alcohol. Como veis, sí que se produce desde que entró, ¿no? A partir de que entra la ley del tabaco, la famosa ley del tabaco aquella, pues se produce un descenso, ¿no? Pronunciado en un momento determinado, pero como veis, desde el 2016 al 2018, que fue la última, 2018-2019, que fue cuando se realizó esta encuesta, va subiendo un poco, como veis, va subiendo el consumo de tabaco, ¿vale? Y os quería poner también este de los cigarrillos electrónicos, ¿no? Porque normalmente parece que los cigarrillos electrónicos sean menos nocivos o bueno, no pase nada por consumir este tipo de cigarrillos. Y como veis aquí, a vuestra derecha creo que es, bueno, mi derecha por lo menos, el aumento ha sido espectacular, ¿vale? Como veis, hemos pasado en 2016 del 22%, de una media entre hombres y mujeres, pues del 20% al 50 y pico por ciento. Entonces, bueno, ese cambio tan drástico es un cambio de riesgo, como veis, ¿vale? Sabéis que los cigarrillos electrónicos se pueden fumar con nicotina o sin nicotina, ¿no? Pero lo que no tenemos que olvidar nunca es todo el vapor, dónde va ese vapor, ¿no? Entonces, yo os invito a que buceéis, ¿no? por el conocimiento científico que tenemos sobre los cigarrillos electrónicos y veréis como, bueno, al final no es agua. El agua no es nociva, a no ser que beban mucha, pero esto no es agua. Y luego os he puesto el cannabis y os he rodeado aquí simplemente, pues bueno, el porcentaje de chavales y chavalas que consumen alguna vez, han consumido alguna vez en la vida cannabis, ¿vale? La última que veis aquí, que es más clarita, la última línea, el 19,3, es el consumo habitual, el consumo habitual de porros, ¿no? En este caso. Y quizá con los que trabajamos nosotros, en este caso, es el consumo de alto riesgo de cannabis, ¿vale? ¿Por qué es de alto riesgo? Primero, porque se les pasa un cuestionario que nos indica si es de alto riesgo o no es de alto riesgo ese consumo, y segundo, por las problemáticas colaterales que van surgiendo a nivel educativo, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel judicial incluso, ¿eh? Entonces, bueno, como veis aquí, podemos decir, bueno, hombre, tampoco es un porcentaje muy grande. Bueno, el 4,3% de chavales y chavalas es una cantidad, bueno, una cantidad de chavales interesante, interesante. Entonces, para nosotros, por lo menos, sí que es importante. Y como novedad en esta encuesta, en la encuesta Studes, aparece el uso compulsivo de Internet, bueno, Internet, de tecnologías en este caso, ¿no? Esto en esta encuesta lleva solamente en 2 ediciones. Y bueno, os lo quería poner también, bueno, para que supierais que también ahora mismo el Plan Nacional sobre Drogas también está midiendo pues el uso que realizan nuestros chavales y nuestras chavalas de las tecnologías, ¿vale? Pero bueno, muchas veces la pregunta es, bueno, pero esto de la prevención, ¿qué es? ¿No? Yo llevo en esto bastante tiempo, entonces la prevención, al inicio de la prevención, el objetivo era siempre que los chavales y chavalas o que las personas no consumieran. Entonces continuamente estábamos fracasando, continuamente fracasábamos en nuestro objetivo. Porque claro, si vemos esta encuesta que acabamos de ver
y hay una ley en España que dice que los menores de edad no pueden consumir ningún tipo de drogas y vemos cómo porcentajes altos de determinadas drogas consumen menores, pues claro, continuamente los profesionales que trabajamos en esto estábamos fracasando, ¿no? Por lo tanto, el objetivo de la prevención no es que las personas no lleguen a consumir. El objetivo de la prevención es que aumentar factores de protección, lo veremos después, aumentar factores de protección para que las probabilidades de que las personas generen algún consumo problemático se reduzcan muchísimo. Ese es el objetivo de la prevención, ¿vale? Al final, os podía haber puesto aquí una definición, bueno, a lo mejor rimbombante y tal, pero como yo no soy muy rimbombante, pues prefiero poneros esta frase. La prevención al final son hacer cosas para que ocurran cosas. Ya está. Y en este caso que estamos hablando con padres y madres, yo también soy padre, más todavía. Es decir, si yo quiero que algo cambie, tengo que ponerme a hacer cosas para que cambie. Es decir, muchas veces nosotros intervenimos con chavales que consumen de manera abusiva de algún tipo de sustancia y con sus padres, ¿no? También, y sus padres y sus madres. Y en muchas ocasiones el cambio del chaval o de la chavala se produce cuando los padres cambian cosas. O sea, no tenemos que perder de vista la gran fuerza que tenemos nosotros como padres y como madres, ¿vale? Si dejamos solo la responsabilidad a nuestro hijo o a nuestra hija de que cambie, puede cambiar algo o no, ¿eh? Puede cambiar algo o no. Por eso os ponía que el objetivo general de la prevención es aumentar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo, ¿vale? ¿Qué es esto de factores de riesgo y de factores de protección? Os he puesto aquí, bueno, dónde se encuentran estos factores de riesgo y de protección. Y como veis, pues hay un amplio abanico. Pues hay factores de protección y de riesgo propios de la sustancia en sí o de la conducta potencialmente adictiva, ¿no? El abuso de tecnología, esos tienen factores de riesgo y de protección. Pero también hay factores de riesgo de protección personales, de la propia persona en sí, microsociales, es decir, de mi entorno, pues sea mi grupo de iguales, ambiente familiar, ambiente académico en este caso, ambiente escolar, y macrosociales, que estos a lo mejor ya se nos salen un poco a nosotros, ¿no? Como familia me refiero, ¿no? Pues bueno, publicidad, leyes, en fin, todo este tipo de cosas que son a un nivel más macro, ¿vale? Al final, la probabilidad, esa P significa probabilidad, la probabilidad de que surja una situación de riesgo con respecto al tema de las adicciones es un cociente, como veis ahí, entre los factores de riesgo que están en ese momento y los factores de protección, ¿vale? Cuantos más factores de protección haya, menos probabilidad hay de que yo o de que un chaval o una chavala se acerque a una conducta potencialmente adictiva, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la prevención, y en este caso las familias somos agentes preventivos, la prevención consiste un poco en aumentar esos factores, aumentar estos factores de protección que nos ayuden, o que ayuden a nuestro hijo y a nuestra hija a distanciarse de situaciones. Distanciarse. Las situaciones van a estar ahí, van a estar siempre ahí, pero tenemos que conseguir, nuestro hijo, nuestra hija tiene que conseguir y nosotros tenemos que, bueno, acompañarlos en ese proceso para que se aleje lo máximo posible. Os he puesto aquí algunos, que podrían haber más, os he puesto con puntitos porque, bueno, hay muchísimos, pero bueno, os he puesto algún ejemplo de factores de protección personales, en este caso, ¿no? Individuales. Y como veis aquí, bueno, son cosas que seguramente todos y todas ya sabemos, pues habilidades sociales, autoestima adecuada, o sea, autoestima adecuada yo me refiero a autoestima equilibrada, es decir, ni una autoestima baja, pero tampoco una autoestima muy alta tampoco es muy saludable, es decir, una autoestima más o menos equilibrada, flexibilidad de pensamiento, esto es muy importante. Ya veremos que los chavales y chavalas en estas edades están limitados a nivel cerebral, a nivel mental, ¿no? Pero bueno, esa flexibilidad en el pensamiento crítico, es muy importante de cultivar, ¿no? Habilidad para solucionar problemas. Al final, consumir una sustancia es una decisión que tomo. Es una decisión que tomo. Es decir, yo cuando voy a consumir cualquier tipo de droga, o voy a estar 12 horas en la Play jugando al FIFA, pues es una decisión que he tomado. Entonces, si yo no soy muy habilidoso para tomar esas decisiones, seguramente me equivocaré más veces de las que no, seguramente, ¿no? Entonces, el entrenamiento en toma de decisiones pues es muy importante. Eso en los centros educativos se realiza continuamente, en las familias también, pero bueno, hay que seguir entrenando. Las relaciones familiares satisfactorias
Integración en el medio en el que estén nuestros hijos, en este caso he puesto escolar, porque bueno, normalmente nuestros chavales y chavalas en estas edades, pues un medio muy importante para ellos es el medio escolar, y valores en general. Pues he puesto valores prosociales, valores positivos, pero bueno, en fin, al final una escala de valores que esa siempre existe porque las familias, los padres y madres ya transmitimos, y los centros educativos ya transmiten esos valores. Os he puesto algunos factores de protección también familiares. Por ejemplo, el nivel de comunicación fluido. Eso es un factor de protección. Otro factor de protección es el estilo educativo familiar adecuado. Otro factor de protección, ¿no? ¿Cuál es un estilo educativo familiar adecuado? Bueno, al final, esto lo sabéis también seguramente, al final un estilo autoritario lo único que hace es que consigamos que nuestros hijos y nuestras hijas tengan miedo, y entonces se bloqueen y no tengan confianza en nosotros. Pero si nos vamos al otro extremo, un estilo educativo flexible, laissez-faire, ¿no? Pues al final nuestros hijos no tienen una estructura que es lo que necesitan, ¿no? Al final las personas necesitamos una estructura, tener un horario, responsabilidades, tareas. Si no tenemos eso, no, si yo tomo decisiones y no me ocurre nada, no tengo consecuencias, al final no aprendo si esa decisión es correcta o no es correcta, ¿vale? Entonces, el estilo educativo familiar es un factor muy, pero que muy importante. Y luego os he querido poner el último, conocimiento de las necesidades y capacidades de los hijos, porque yo creo que los padres y las madres tenemos que hablar menos. Bueno, yo estoy convencido de eso. Lo suelto. Yo creo que tenemos que hablar menos y observar más. Yo creo que si observamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, veremos un montón de cosas, un montón. Y lo que pienso es que hablamos demasiado. Entonces, al hablar demasiado, pues dejamos de ver cosas, ¿no? Entonces, bueno, os he querido poner ese factor también, porque para mí sí que es importante de cara a las familias. Y luego os he puesto factores de protección en la comunidad, porque también la integración en la comunidad es importante. Es decir, bueno, participar, como veis, ¿no? Participar en actividades en la comunidad, pues que haya una limitación al acceso de sustancias, de drogas en este caso, que haya una limitación en el uso de las tecnologías, por ejemplo, generación de actividades de ocio, en fin, alternativas siempre a la... No significa que no haya que consumir, me refiero, que no haya que jugar a la Play, por ejemplo. Yo no estoy diciendo esto, ¿no? Pero también tengo que tener, o nuestros chavales tienen que tener alternativas a eso. Es decir, ¿no? Un chaval no se puede tirar 12 horas jugando a la Play, por ejemplo. No, es que es fin de semana. Ya, pero es que da igual. Porque si se tira 12 horas jugando a la Play, más 8 horas que duerme son 20, más comiendo, pues al final no hace otra cosa, ¿no? Y eso no puede ser, ¿vale? Entonces ahí tenemos que estar atentos, como padres y como madres, tenemos que estar atentos. Os he querido poner también una pregunta, porque, bueno, esta pregunta me la hacen mucho. No sé si en las preguntas que me mandaste, Carmen, no sé si aparecía esta también, pero bueno, yo lo he puesto porque aparece mucho, ¿no? O sea, la gente, ¿por qué consume? Es decir, si sabemos que es nocivo consumir cualquier tipo de droga, ¿por qué la gente consume? Bueno, pues efectivamente yo lo he puesto aquí porque al final el consumo de cualquier sustancia produce un efecto a corto plazo que me refuerza, es decir, que me produce placer. Por lo tanto, al final, el circuito de recompensa de mi cerebro lo que hace es asociar, ¿no? Bueno, si yo hago algo y eso me produce placer, pues lo que quiero es repetirlo, ¿vale? Si yo no le ordeno a mi cerebro o a mi mente, no le ordeno, bueno, me da igual, yo quiero obtener placer de otra manera y no consumiendo drogas. Si no hago eso, pues efectivamente esa asociación cada vez será más fuerte y se producirá una adicción. Ese es así explicado un poco muy por encima, el fundamento básico de una adicción. La adicción se produce porque mi circuito de recompensa se da cuenta de que yo obtengo placer consumiendo y por lo tanto me dice que consuma, que siga consumiendo. Y yo no hago nada para no consumir, ¿vale? Al principio puede ser voluntario eso de no hacer nada para no consumir, pero ya cuando llega un momento y ya tengo un problema de adicción, ya no es voluntario, ya no puedo hacer otra cosa. De hecho, las personas que tienen problemas de adicción no consumen para obtener placer, sino para evitar malestar. Eso es la diferencia entre consumir, pues, no sé,
los fines de semana y estas cosas, a tener una adicción. ¿De acuerdo? Os he querido poner así, muy por encima también, pues, ¿y cómo me di cuenta de que mi hijo o mi hija pues está consumiendo? Bueno, yo os he puesto aquí un montón de cosas. Espero que cuando terminemos no os vayáis con el síndrome de la sintomatitis, ¿no? Voy a mirar a ver si le ocurre esto. No, no, no. Oye, esto os he puesto una serie de cosas. Básicamente es cómo me di cuenta de que a mi hijo le pasa algo, a mi hijo o a mi hija le pasa algo. Pues cuando hace cosas diferentes. Cuando hace cosas diferentes. Si mi hijo está sacando o está aprobando o está sacando unas notas, bueno, más o menos, y de repente empieza a suspender, algo le pasa. ¿Eso significa que está consumiendo drogas? No, no, es una posibilidad, pero seguramente le pasará algo, seguro. Si de repente mi hijo o mi hija está demasiado irascible, pues algo le pasa también, algo le pasa, ¿vale? Entonces, sí que es por eso decía que yo creo que los padres y madres tenemos que hablar menos y observar más. Yo creo que es más importante observar. Y os he puesto aquí en rojo esto de los no registros. Yo me refiero a no registros, por favor, ni mirarle el móvil, ni mirarle la mochila, ni nada de esto. Eso primero deteriora la confianza y promovemos que mi hijo o mi hija me esconda cosas, ¿no? Porque como sabe que le voy a mirar, ¿eso significa que yo no puedo mirar el móvil? No, no, no significa eso. Seguramente lo que tendré que acordar con mi hijo o con mi hija es que yo de vez en cuando le voy a mirar el móvil. Y para tener el móvil, pues eso lo tiene que aceptar, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues ya está. Eso es un acuerdo al que hemos llegado, por lo tanto, bueno, ya lo hemos acordado, no pasa nada. Pero yo no, de repente a escondidas no puedo ir y ver la mochila, por ejemplo, ¿no? Primero porque lo que os he comentado ahí abajo, que deteriora la comunicación y la confianza. Y segundo, ¿qué pasa si encuentro algo? ¿Os habéis preguntado eso alguna vez? ¿Qué pasa si encuentro algo? Porque si yo tengo información, la tengo que utilizar. Después os diré. Es decir, si yo de repente encuentro algo y tengo información, esa información la tengo que utilizar. Lo que no puede ser es que me esconda y entonces actúe como un detective o una detective, ¿no? Eso es contraproducente para la educación. Os he puesto diferentes signos posibles que pueden ser de consumo o de otras cosas, ¿eh? Pero bueno, os he puesto algunos. Por ejemplo, disponer de objetos valiosos de repente. Uy, ¿y de dónde ha sacado esta cosa? ¿No? Esto que os he puesto aquí, pues la agresividad o la falta de respeto. A ver, si mi hijo o mi hija continuamente me está faltando el respeto, pues no significa que esté consumiendo. Ahora, si de repente eso no ocurría y de repente me empieza a faltar el respeto o tiene más agresividad, es lo que os he comentado antes, pues algo le pasa. Efectivamente, algo le está pasando, ¿no? Una de las cosas que le puede estar pasando es que esté consumiendo. Os he puesto aquí abajo la relación con personas consumidoras. ¿Significa que si mi hijo o mi hija va con personas consumidoras va a consumir? No, 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 ni mucho menos. Aquí estamos hablando simplemente de probabilidades. Aumenta la probabilidad. Si mi entorno es un entorno consumidor, aumenta la probabilidad de que yo tenga acceso a diferentes sustancias. Es normal. Eso es algo normal. Os he puesto más todavía por ahí. Pero bueno, yo no quiero aburriros con él. Básicamente es lo que os he comentado. Bueno, al final, si yo veo cosas diferentes en mi hijo o en mi hija, algo ocurre. Entonces, bueno, pues algo tenemos que hacer. Disculparme este parón, pero es que estoy moviendo la ventana de... Aquí, perfecto. Bueno, manejo de la familia, os he puesto aquí. Manejo de la familia en situaciones de consumo o de trapicheo. Primero, la primera. Os la he puesto la primera porque esto es muy importante y ya os lo he introducido anteriormente, ¿no? Es decir, si yo tengo información, la tengo que utilizar y ya está. Si yo sospecho, lo digo abiertamente. Es decir, si yo creo que estás consumiendo, lo digo. Claro, a mí los padres y las madres muchas veces me decís, ya, pero es que si yo le pregunto, me va a decir que no. Digo, bueno, no importa, pero eso ya es preventivo. Sí, ya es preventivo. Ya sabe que me he dado cuenta de algo. Por lo tanto, ya me sirve como prevención, ¿vale? Entonces, lo primero es que ante la sospecha lo tengo que decir. Eso se lo tengo que decir, pero eso es... Os lo he puesto la primera por esto mismo. Es decir, es que ahí no tengo que esconder nada. Ya os he dicho antes, no tengo que actuar de manera pues, como detective, a ver, a pillar. No, no, no. Lo digo abiertamente y ya está, ¿vale? Luego,
Sí que es verdad que hay determinados indicadores que, claro, me van a hacer sospechar más, bueno, sospechar, darme cuenta de otras cosas, ¿no? ¿Vale? Llamar a las cosas por su nombre. Es decir, yo cuando hablo con mi hijo o con mi hija le digo, oye, ¿has fumado un porro? O sea, mi hijo o mi hija tiene que saber que yo me estoy dando cuenta de cosas, os repito. Esto ya es preventivo, ¿eh? Esto ya es preventivo, ¿vale? Luego, os he puesto aquí actuar, en el otro lado, actuar desde la preocupación, ¿vale? Al final somos padres y madres, entonces esas situaciones nos preocupan, simplemente nos preocupan. Y eso también se lo tengo que transmitir a mi hijo o a mi hija. Es decir, oye, me preocupa que te veo cada vez más irascible, no sé qué te pasa, vas peor en las notas, ¿no? Y ya está, estoy preocupado o preocupada porque soy tu padre, ¿vale? Y luego, si la situación se complica o, bueno, o pasa una cosa peor, para eso estamos los profesionales. Es decir, ya os pondré después, no intentar solucionar algo que, que es complicado en este aspecto. Es decir, al final para eso estamos los profesionales, para trabajar. Es decir, ya sé que muchas veces esto de, bueno, ¿cómo voy a ir a Proyecto Hombre? ¿No? Porque en Proyecto Hombre tenemos una etiqueta. Esa etiqueta viene ya de hace, pues de los 80, ¿no? Que hemos cambiado muchísimo, ¿no? Pero bueno, no, las etiquetas ya sabéis que son difíciles de eliminar, pero bueno, aunque no sea Proyecto Hombre, da igual. A profesionales que trabajen en este ámbito para echaros una mano. Mi hijo consume, ¿vale? Mi hijo consume, es decir, en esto que de repente, pues le pregunta, pues sí, mi hijo consume. ¿Qué hacemos si mi hijo consume? Bueno, lo primero, os he puesto aquí, lo primero, no te tienes que adaptar a los cambios que se producen en la familia. Es decir, al final, un elemento de la familia no puede hacer que la familia cambie, ¿no? La familia tiene que continuar su dinámica para intentar ayudar a esa persona a que se adapte otra vez, a que se adapte de nuevo, ¿vale? No encubramos, no tenemos que encubrir. Yo sé que estas cosas son difíciles para los padres y las madres, muy difíciles, porque aparece el sentimiento de culpabilidad. Es decir, al final, ¿qué no he hecho yo o qué he hecho mal? Que lo pongo aquí debajo, ¿qué he hecho mal para que mi hijo o mi hija esté consumiendo? ¿No? Por ejemplo. Bueno, hay muchas variables, hay muchos factores que influyen en esas situaciones, no solo yo como padre o como madre. ¿Vale? Y nuestra responsabilidad como madres y padres es ayudarle para solucionar ese problema, ¿vale? Simplemente. Los chavales y chavalas de estas edades no cumplen los criterios de adicción, es decir, no tienen un problema de adicción a una sustancia. Para tener una adicción hay que cumplir determinados criterios que en la inmensa mayoría de chavales y chavalas no lo cumplen. Lo que les produce es un abuso de algún tipo de sustancia que le trae otros problemas, pues ya os he dicho antes, académicos, familiares, etcétera, ¿vale? Pero es un abuso, no es una adicción. Lo digo porque hablábamos también anteriormente, a mí me gusta llamar las cosas por su nombre y cuando es una adicción, pero si no es una adicción, pues no es una adicción. Que un chaval fume porros todos los días no significa que tenga un problema de adicción. No significa que tenga un problema de adicción. ¿Vale? Tiene que cumplir otros criterios además de ese. Os lo he ido poniendo así por pasos porque nos hemos dado cuenta o sabemos que nuestro hijo consume, hablamos con nuestro hijo o nuestra hija y nos dice, pues sí, pero quiero dejar de consumir. ¿Qué hacemos ahí? ¿No? Bueno, otra vez os digo lo mismo, ¿no? Lo primero es preocupación y, oye, te voy a ayudar. Lo segundo es acudir a los profesionales, es decir, no intentar arreglar algo. Es decir, yo cuando tengo un problema de fontanería no intento arreglarlo yo. Pues llamo a un fontanero o a una fontanera para que lo arregle, ¿vale? Entonces los profesionales, acudir a profesionales para que os echen una mano. El papel de la familia en la intervención con chavales y chavalas en estas situaciones es indispensable, pero esto no hace falta que os lo diga, pues esto es totalmente indispensable. Es decir, los referentes de este chaval o de esta chavala es su familia. Tener paciencia. Yo trabajo con padres y madres todos los días y tienen muchas, o tenemos, yo también tengo un hijo adolescente, y tenemos muchas cosas en común con nuestro hijo adolescente, entre ellas la impaciencia. Entre ellas la impaciencia. Queremos conseguir, igual que ellos y ellas, pues queremos que las cosas ocurran inmediatamente, ¿no? Entonces, bueno, en estos temas la paciencia es una variable muy, muy importante. No desanimarse. Nosotros trabajamos con chavales y chavalas
de los cuales ninguno quiere venir. Están consumiendo alcohol o están abusando de las tecnologías, pero ninguno quiere venir, ¿no? Normal también, yo con su edad tampoco querría ir a ningún sitio. Yo no tengo ningún problema, realmente el problema lo tienen mis padres. El problema lo tenemos los padres y las madres, que vemos que efectivamente, algo no funciona bien. Entonces, también os he puesto aquí no desanimarnos, ¿no? Al final, bueno, tenemos que estar atentos y atentas a los posibles cambios motivacionales que pueda tener nuestro hijo o nuestra hija, ¿vale? Y luego, y en esto sí que es verdad que nos gusta mucho aclararlo siempre a las familias, a los padres y a las madres, ofrecer nuestro apoyo, es decir, estar ahí para ayudar, no significa que no tengamos que ser firmes. Es decir, al final, la estructura, os recuerdo otra vez, la estructura ayuda a las personas y cuando son adolescentes, más todavía. Necesitan mayor estructura, ¿vale? Yo con estructura me refiero a esto que hemos hablado. Las estructuras al final tienen 3 columnas básicas: horarios, responsabilidades y tareas domésticas. Esas son las 3 columnas fundamentales. Luego, a partir de ahí, pues bueno, en cada familia, pero esas son las 3 columnas básicas de una estructura, ¿vale? El gran problema que nos encontramos nosotros cuando trabajamos con chavales y chavalas y sus familias es que esa estructura es una estructura que no es firme. No es firme esa estructura. No, y tampoco aparecen consecuencias, ni positivas ni negativas. Las consecuencias no tienen que ser solo negativas, también tienen que ser positivas. Os he puesto esto aquí porque al final yo soy firme defensor de que la familia somos otro de los agentes preventivos, agentes de salud. Digo otros, pues así como los profesores y profesoras, educadores y educadoras, en fin, somos otro agente preventivo. Y como somos un agente preventivo, tenemos que intentar educar en autocontrol y autonomía personal, en ocio conjunto en familia, en la comunicación fluida que hemos hablado antes y en la autoestima saludable, la autoestima adecuada. Esos son los 4 pilares básicos de los factores de protección. Cada pilar básico de estos luego se subdivide, pero bueno, yo os he querido poner, por así decir, los básicos, ¿no? Estos son básicos, ¿de acuerdo? ¿Significa que si mi hijo o mi hija tiene alguno de los signos que he dicho anteriormente, ya está consumiendo? No, no. De hecho, puede ser que todo esto funcione muy bien y consuma. O puede ser que todo esto no funcione muy bien y no consuma. Es decir, al final, el consumo depende de muchísimos factores. Es un elemento multifactorial. Y os he querido poner aquí, yo estoy terminando, os lo digo porque a mí lo que me gusta no es soltar yo un rollo, sino que, bueno, que podamos interactuar. Ahora con esto de la situación en la que estamos es mucho más difícil, porque ahora mismo le hablamos a una pantalla, ¿sabes? No sabemos quién hay detrás. Pues he querido poner esto de Viktor Frankl, que seguramente lo conoceréis, y si no, buscar y ya veréis cómo os gusta la historia, que nos habla un poco de la necesidad de cambiar nosotros para poder cambiar el resto de cosas, ¿no? Es decir, yo os he puesto esta frase que es muy, muy interesante, la pongo mucho porque me gusta mucho, que es que cuando no podemos cambiar la situación a la que nos enfrentamos, el reto consiste en cambiarnos a nosotros mismos. Muy importante. ¿Eh? Muy importante. La pregunta siempre es, ¿qué puedo hacer yo para que cambie esto que no me gusta? Es que mi hijo no se hace la cama. La pregunta siempre de un padre o una madre tiene que ser, ¿qué puedo hacer yo para que mi hijo haga la cama? Esa es la pregunta. A eso se refiere esta frase de Viktor Frankl. ¿Qué puedo hacer yo para eso? Y os quiero poner esta viñeta, que seguramente la habréis visto en muchos sitios, y la he querido acompañar con esta frase, no te olvides de ser coherente con lo que piensas, dices y haces, ¿vale? No sé si veis bien la viñeta, lo que dice, pero bueno, son todo frases contrapreventivas, ¿de acuerdo? Son todo frases contrapreventivas y veis aquí a la niña pequeña escuchando todo lo que decimos. Os recuerdo que nuestros hijos y nuestras hijas
nos observan 24 horas al día. 24. Por lo tanto, en nuestro papel de educadores y educadoras, eso lo tenemos que tener muy presente. Es decir, ¿significa eso que yo no me puedo beber una cerveza? No significa eso. Pero lo que no puedo decir, por ejemplo, es que necesito beberme una cerveza para estar bien. Porque eso es un mensaje que le mandamos de manera contrapreventiva. ¿Vale? Bueno, yo no quería decir nada más. Este es el rollo que os quería contar. Pero sí que es verdad que después de esto me habían enviado unas preguntas o unos comentarios. Entonces sí que les he puesto alguna opinión o algún comentario a esas preguntas. Pero bueno, que a partir de ahora sí que es verdad que ya habíamos hablado que se abre una especie de palabra, ¿no? Os pongo aquí algunas cuestiones de compañeros y compañeras vuestras. Por ejemplo, después de una experiencia grata, aquí se refería a esta persona a después de consumir, es decir, cuando yo consumo, las personas hacemos cosas para ganar cosas. Es así, y nuestros hijos y nuestras hijas son personas, no son perritos. Es decir, mi hijo hace cosas para ganar cosas. Esto es algo clave, ¿vale? Y entonces, una persona al principio consume para obtener placer, ¿vale? Y entonces a eso se refería esta persona. Después de una experiencia grata, como es el consumo de una sustancia, ¿cómo hacerles ver que lo negativo es muchísimo más probable, que a veces no tiene vuelta atrás y que serán más auténticos sin drogas, que sus neuronas les harán más posibilidades sanas? Es decir, lo que nos preguntaba esta compañera es cómo hacerles entender que es mejor no consumir que consumir. Yo, que esto, si lo pensamos con la mente adulta, nuestra mente, es sencillo. Al final, esto es una toma de decisiones bastante sencilla. Todas las personas que deciden consumir se equivocan. Todas. Absolutamente todas. No sé si estáis de acuerdo en eso, pero absolutamente todas. Porque cuando yo voy a tomar esa decisión, veo las ventajas y las desventajas y tiene más desventajas consumir que ventajas. Muchas más. Y sobre todo a largo plazo. Tiene muchas más desventajas, ¿no? Entonces, por lo tanto, una persona que decide consumir se equivoca. Yo le he querido contestar a esta persona, o no a esta persona, sino un poco para que viéramos. Primero, le he querido contestar con el desarrollo cerebral, que es muy importante. Este es el desarrollo cerebral de los 5 años a los 20 años. Vuestros hijos están por aquí, más o menos, más o menos. Entonces, ¿dónde se encuentran las funciones o lo que nos permite, pues, funciones ejecutivas, razonamiento, control de impulsos? Bueno, pues esto está en el lóbulo prefrontal, que es la parte delantera del cerebro, la parte de delante, la frente, vamos, por así decir, ¿vale? Entonces, a esta edad, como veis, esa parte todavía no está muy evolucionada. Por lo tanto, no le podemos pedir peras al olmo. Es decir, la pregunta que nos hacía la compañera era una pregunta de que tenían que razonar nuestros hijos. Y claro, nuestros hijos a estas edades razonar lo tienen complicado. Le tenemos que ayudar para razonar. Por eso os he puesto ahí abajo el mismo idioma. Nuestros hijos y nuestras hijas en estas edades entienden el idioma a corto plazo, ¿no? Entienden el idioma conducta-consecuencia, conducta-consecuencia, conducta-consecuencia. Entonces nosotros tenemos que hablarles en ese idioma para que lo entiendan, simplemente. Le tenemos que ayudar a que lo entiendan, ¿vale? Entonces, ante una decisión que tomen, tiene que haber una consecuencia, sea positiva o negativa, no importa, pero que haya una consecuencia, ¿vale? Porque si no, nos convertimos en padres sermoneadores. No sé si sabéis lo que es un padre sermoneador, pero el padre sermoneador, digo el padre porque en esto somos los padres los que somos sermoneadores. Las madres somos diferentes, por lo tanto, las madres hacéis otras cosas, pero los padres somos sermoneadores. Entonces nos subimos a nuestro púlpito y les empezamos a pum pum pum, purum pum, purum pum pum, purum pum pum. Bueno, no sirve de nada, ¿no? Las madres son ametralladoras, ¿no? Repiten hasta la saciedad, ¿no? Repiten, repiten. Yo cuando le pregunto a un chaval, dime una cosa, si esto fuera una varita mágica, dime una cosa que quieres que llame tu madre, ya. Que no me repita tanto las cosas. Oye, y cuando me lo dicen todos los chavales, pues será por algo, ¿no? Y los padres, ya os digo que somos sermoneadores. Entonces, eso del sermón, del rollo, no sirve de mucho. Si yo tengo que repetirle a mi hijo o a mi hija que haga la cama 200 millones de veces,
no estoy educando de una manera eficaz. O sea, yo me tengo que preguntar, ¿qué puedo hacer yo para que no le tenga que decir a mi hijo que haga la cama? ¿Os habéis preguntado alguna vez eso? Luego me lo decís. ¿Vale? Pero bueno, esta primera inquietud que nos comparte la compañera, os he querido responder, os he querido responder de esta manera. No le podemos pedir peras al olmo, nuestros hijos no tienen nuestro cerebro, no ven la vida como nosotros, no la ven. Entonces tenemos que intentar hablar su idioma, ¿vale? No son ellos los que tienen que hablar nuestro idioma, al revés, somos nosotros los que tenemos que hablar su idioma. Otra compañera nos hablaba de una bebida azul que se llama Salitos. Y nos decía, algunos adolescentes que la beben piensan que esta bebida no tiene alcohol. Me parece algo engañoso y dirigido a una población adolescente y muy joven. Bueno, a ver, primero, no tenemos que ser ilusos o ilusas, ¿eh? Mirad, si os dais cuenta, os lo voy a señalar. En este bordecito amarillo que os enseño aquí, que está en la parte delantera de la botella, pone el porcentaje de alcohol que lleva. Por lo tanto, o sea, un adolescente leer sabe. Por lo tanto, eso de que desconocen que tiene alcohol, yo os digo yo que no. Ya os digo yo que no, ¿vale? Otra cosa es por qué un menor ha podido comprar una cerveza con alcohol. Eso es otra cosa que nos podemos preguntar. Y ahí os he puesto el tema de la legislación. Eso es otra cosa. O sea, si yo tengo indicios o sospechas de que en determinado comercio, en determinado lugar, pues están facilitando alcohol a menores, tengo que denunciar. Esto es algo fundamental. Los ciudadanos y las ciudadanas tenemos derechos, pero también tenemos deberes, ¿no? Y entonces, eso es un deber para con nuestros menores. Y luego os he puesto debajo que nos hagamos una pregunta con respecto a las bebidas energéticas. ¿Qué pasa con las bebidas energéticas? Esa es una pregunta importante, ¿eh? Porque estamos viendo que los chavales y las chavalas pues se beben medio litro de Monster, por ejemplo, o de Red Bull, o de, bueno, todas las tardes, y como que no le damos importancia. Como no tiene alcohol, bueno, ya, no tiene alcohol, pero tiene estimulantes, genera adicción. Entonces, yo creo que esto de las bebidas energéticas es algo que nos teníamos que cuestionar también como padres y como madres, dentro de una sociedad. Y os pongo otra cuestión. Este ha sido un padre que ha hecho como dos cuestiones, ¿no? Y la he dividido. La primera es esta, que nos decía que qué nivel de tolerancia como padres podemos aceptar o exigir a nuestros hijos en el tema del alcohol o de tabaco. Yo os he puesto otra vez legislación, os recuerdo, la legislación española dice que los menores de edad no pueden consumir ningún tipo de droga, sea legal o ilegal. El alcohol en España y el tabaco son drogas legales. Bueno, pero hay una legislación que dice eso. Pero a continuación también os he puesto, como veis aquí, que cada familia pone sus barandillas. Es decir, al final, bueno, en fin, cada uno decide, cada uno decide. Os he puesto estas flechitas de dónde tenemos que estar las familias, ¿no? Los padres y las madres. Lo he dicho anteriormente. Control absoluto, libertad total, nosotros tenemos que estar pilotando, pues por ahí. Tenemos que estar pilotando por ahí en medio, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que cada familia pone sus barandillas, claro. Dentro de una legislación, os recuerdo, porque si no, un menor podía estar en desprotección, podía estar desprotegido, entonces, efectivamente, esto conocemos muchas noticias, que, bueno, sí, aunque sea mi casa, pero claro, dentro de tu casa hay unas normas también a nivel social, ¿vale? Y luego este compañero nos hablaba también del tema del sexo y nos decía que el tema del sexo en una sociedad hipersexualizada y donde el acceso a redes y continuo bombardeo de chicos sin nada que perder acosan a nuestras hijas, ¿cuál es el mensaje como padres en esta edad y la tolerancia a aceptar que vayan descubriendo la sexualidad? Bueno, vamos a ver. Lo primero, os he puesto aquí acoso es un delito, por lo tanto ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Ahora, si no es acoso, porque he visto que estaba entre comillas, que simplemente es, bueno, yo normalmente a los chavales y a las chavalas, porque las chavalas son mucho más activas en redes sociales, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, Instagram, TikTok, lo que les digo siempre es que tengan prudencia con lo que comparten en las redes, que tengan prudencia, simplemente. Es decir, en las redes no sabemos lo que nos encontramos. O sea, alguien me puede decir que es Manolito, pero luego es Pepito y tiene 50 años. Entonces, no lo sabemos eso, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que
una de las cosas que hay que decirle a nuestras hijas y hijos es que hay que tener prudencia siempre con lo que se comparte. Siempre, absolutamente. Bueno, esto no se lo digo a los chavales y a las chavalas solo, lo digo a los padres también. O sea, por WhatsApp no mandan números de cuenta, por favor. Es decir, o sea, al final es una red, ¿vale? Y luego sí que es verdad que nos hablaba del tema de la sexualidad y, claro, yo soy preventólogo, entonces sí que os he puesto ahí que la prevención consiste en adelantarse. Hoy en día estamos viendo un fenómeno que es el uso de la pornografía por parte de los adolescentes, ¿vale? Entonces, están aprendiendo, bueno, entre comillas lo de aprender, están aprendiendo el aspecto sexual a través de la pornografía. Y yo creo que es mejor que el conocimiento de la sexualidad lo tengan de fuentes fiables, como somos nosotros, los padres y las madres, los centros educativos, en fin, todo este tipo de cosas. No películas pornográficas o vídeos pornográficos que no hablan nada de la afectividad sexualidad, ¿vale? Entonces, bueno, estos comentarios son los que le hacía a este compañero. Y luego el último así que nos ha mandado es que cuál sería el mejor consejo para dar a nuestros hijos cuando alguno de sus amigos sí que toman alcohol y salen con ellos. A ver, nosotros los padres y la madre no podemos controlar con quién van nuestros hijos. Bueno, sí, los podemos controlar si los atamos a la cama. Si los ato a la cama y no salen, efectivamente controlo con quién van. No van con nadie. Entonces eso no lo podemos controlar. Sí que es verdad que podemos ayudarle a que valore si es conveniente, si es más ventajoso o es menos ventajoso salir con estas personas que consumen alcohol. Y también ayudarle a la decisión de consumir alcohol. Os lo recuerdo, hemos visto las estadísticas al principio, a los 14 años empiezan a beber alcohol en España. Eso es de media, lo cual quiere decir que algunos empiezan después, pero otros empiezan antes. Entonces, también les tenemos que acompañar en la decisión para consumir alcohol. No podemos... A ver, los padres y las madres, eso lo digo también muchas veces a padres y madres con los que trabajamos, tenemos que ir creciendo con nuestros hijos y con nuestras hijas. Es decir, yo no puedo quedarme estancado en el crecimiento. O sea, mi hijo va creciendo, llega a la adolescencia y yo no puedo pensar que mi hijo sigue teniendo 8 años y que nunca va a beber alcohol y que nunca va a hacer... No, no, no. Mi hijo pues es adolescente y seguramente le tocará a la puerta consumir alcohol, fumar tabaco, en fin, pues claro. Entonces yo creo que lo importante aquí es que seamos acompañantes, acompañemos a nuestros hijos y a nuestras hijas en estas decisiones que tienen que ir tomando, ¿vale? Porque las van a tener que ir tomando y las decisiones realmente son suyas. Esa decisión es suya. Luego otra cosa es que nosotros acordemos consecuencias a esa conducta o a esa decisión y ahí ya tendrá que decidir, claro. Es decir, si tú decides beber alcohol, pero yo hemos acordado que cada vez que bebas alcohol, y yo me dé cuenta, claro, si no me doy cuenta es imposible, pero cada vez que bebas alcohol, pues vas a perder esto, por ejemplo, pues bueno, ahí ya le estamos obligando también, entre comillas, a tomar otra decisión. ¿Consumo alcohol o no consumo alcohol? Porque sé que si consumo alcohol voy a perder esto, ¿no? Entonces esta parte también es importante dentro de la educación. Bueno, pues yo no os quería comentar nada más. Ahora ya creo que se abre el turno de lo que sea, ¿no? Espero que haya cumplido algunas expectativas, todas por supuesto no, es imposible, bueno, imposible, quiero decir que no, está claro que no, pero bueno, por lo menos algunas, espero que sí os haya ayudado en algo. Muchas gracias, Nicolás. La verdad no se puede, yo creo, condensar más información en menos tiempo y efectivamente estamos ante un universo y efectivamente tenemos una responsabilidad enorme y efectivamente no podemos mirar para otro lado y hay que intervenir. Y Nicolás, gracias en nombre de esta tribu. Muchas gracias también a Proyecto Hombre por el trabajo tan impresionante que realizáis. Gracias por dejarnos el material y aquí estamos, seguimos adelante. Gracias a todos. Te esperamos en launiversidaddepadres.es y en todas nuestras redes sociales.